Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente esta segunda, que comenzamos hasta ahora 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, de este 24 de febrero. Como bien sabes, Mercado de Capitales es el espacio que engloba, que incluye los espacios digitales, webinars, consultorios aquí en bolsa.com, Financial Red TV, que también puedes seguir a través del segundo canal de radioesperantia.com. En esta modalidad, recuerda que debes descargarte una aplicación, es muy útil y además gratuita, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pues en el buscador que te saldrá, pones radioesperantia.com, canal 2 y ahí nos escuchas a las 1000 maravillas. Pues vamos a tomarnos un pequeño descanso porque como prácticamente el día a día no nos permite entrar a fondo en lo que está ocurriendo, pues hoy nos vamos a tomar un respirito y con el amigo Enrique Hinojosa de GVC Gaesco, pues vamos a intentar encontrar pues las claves de todo lo que nos ha ocurrido prácticamente desde finales del mes de diciembre, mediados más o menos, y todo lo que llevamos del mes de enero y febrero de este 2016. Y para ello, pues nada, sin perder un instante, saludamos al amigo analista Enrique Hinojosa, al que le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias por compartir con nosotros este tiempo de economía, de radio, de televisión, etcétera, aquí en bolsa.com. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues nada, preocupados sería la definición mejor, como el resto de inversores, que no te puedes imaginar lo que nos preguntan, pero ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Esto suele ocurrir otros años? ¿Qué ha pasado este 2016 que no ocurría el 2014? ¿Vosotros tenéis alguna respuesta como economistas para decir, mira, esto pasa por esto concretamente, Enrique? Bueno, sí que es verdad que nos hemos encontrado un final de año 2015 y sobre todo un comienzo del 2016 en el cual, pues que bueno, históricamente que suele ser un primer trimestre alcista en los mercados de renta variable, pues bueno, ya arrastrando desde finales de agosto del año pasado, bueno, la incertidumbre sobre todo que venía de parte de China, una posterior recuperación después del mes de agosto, pero que bueno, que al final de año y más concretamente hasta principios de año, pues nos encontramos con una situación en donde se han formado muchas conjeturas y casi ninguna, o por no ninguna certeza se ha producido, ¿no? Entonces, realmente ahora mismo en los mercados, bueno, pues ahí podemos poner 5 focos de atención, ¿no? Que están muy concentrados. Obviamente el primero es China, del cual, bueno, recibimos información prácticamente diaria. Otro de los focos de atención es, obviamente, el petróleo, que está influenciando muy cerca la evolución de las bolsas, es decir, se mueve al ritmo del petróleo. Lo que son bajadas del precio del petróleo pues corresponden a bajadas en el mercado de renta variable, que es un poco lo que está ocurriendo hoy. Hay una rectificación del precio del petróleo que podemos justificar o podemos pensar que viene de la negativa de ayer por parte de los países árabes de una reducción en la producción. Exacto. Y otro de los focos a tener en consideración es Estados Unidos. Y bueno, se ha abierto un nuevo foco que hasta ahora estaba un poco, vamos a decirlo así, escondido, que es Europa con el famoso Brexit, que nos hemos encontrado ahora, y un poco la situación de los bancos alemanes e italianos, ¿no? Entonces, entre esas 4 situaciones y a nivel doméstico, bueno, pues la configuración o no configuración de un gobierno en España, pues son los que están ahora mismo marcando la evolución de los mercados, ¿no? Como decimos aquí, se ha producido la tormenta perfecta con tantos factores que a lo mejor sueltos no significarían pues una señal de alarma, pero si vas cogiendo un poquito del Brexit, otro poquito del precio del petróleo, otro poquito de Europa, otro poquito de Estados Unidos, van creando un montoncito ya grande y empieza a complicarse la cosa. Y bueno, algo que nos preguntan mucho es ¿qué hacer en estos momentos a la hora de, tú eres inversor y bueno, ves tanto follón en los mercados, es mejor, que nos preguntan, ¿es mejor estar en liquidez y esperar momentos mejores o hacer operaciones que nos sirvan como apuntalamiento de, por ejemplo, una cartera? Nos preguntan mucho, mira, ahora mismo está
pues a muy buen precio, esto podríamos discutirlo mucho, las acciones de los valores bancarios. Entonces, sería buena idea, por ejemplo, imagínate que cogemos pues unas acciones de Santander, BBVA, algo de banca mediana, nos cogemos a lo mejor algún banco alemán o francés y nos creamos una cartera olvidándonos de todo lo que está pasando, aprovechando por los precios que tienen, pues no sé, a un año, año y medio. ¿Eso sería buena idea o tal como está el panorama, mejor esperar, Enrique? Vamos a ver, lo correspondiente a lo de si es el buen momento ahora mismo para ir realizando la configuración de alguna cartera, sí que consideramos que, evidentemente, a nuestro juicio, el mercado quizás se ha sobrepasado en lo que han sido las caídas, principalmente por una vuelta al argumento inicial. Es decir, no se ha producido ninguna certeza de todos los malos augurios que se pueden llegar a pensar, ¿no? En concreto, sí que se podría ir pensando en ir configurando alguna cartera con mucha tranquilidad. Es tiempo de invertir, no de especular. Es decir, de lo que se trata es de valorar el precio de las compañías, ver que, evidentemente, comparado con sus resultados y su valoración en libros, están más o menos baratas. Y sí que en un momento determinado se puede ir configurando o entrando de manera paulatina en el capital de algunas compañías. Respecto a la pregunta que me haces y centrándonos en el sector bancario, quizás sea un poco el sector que menos nos pueda gustar. Y me explico, es decir, estamos ahora mismo en un escenario de tipos de interés muy bajos, incluso se comenta o se especula que en la próxima reunión del Banco Central en marzo se baje, la tasa negativa, se incremente la tasa negativa de depósito, con lo cual el margen comercial de la banca en general se ve muy, muy, muy reducido. Si a eso le añadimos, pues que aparte inesperadamente ha surgido algún problema tipo Deutsche Bank o tipo bancos italianos, ¿no?, que han generado cierto temor, pues hombre, y extrapolado a nivel también un poco nacional, hablabas del Banco Santander, hoy hemos conocido que el rating de Brasil lo han bajado, ¿no? Con lo cual, pues la cuenta de resultados, que en gran medida pues tiene cierta importancia e influencia en el Banco Santander, pues evidentemente va con una bajada de rating, una bajada de su moneda, el real, pues hombre, efectivamente es lo que está generando, realmente pues es un poco de nuevo de dudas sobre el sector bancario. Aparte, además hay que añadir que nos encontramos en un proceso en el cual Europa exige o va a exigir pues una mayor integración del sistema bancario, ¿no? Es decir, hay demasiados bancos a nivel nacional, a nivel europeo, y la idea es que se produzca una concentración bancaria. ¿De qué forma y de qué manera y cómo se verán afectados los bancos? Pues ahí lo que creemos es que hay cierta incertidumbre, con lo cual, pues quizás no serían los favoritos ahora mismo para configurar una cartera en lo que se respecta al sector bancario. Y dentro de estos nubarrones que afectan al sector bancario, te voy a hacer una pregunta que me la vengo preguntando ya hace bastante tiempo. Mario Draghi ha optado, como hay enfermitos, digamos, en la planta de los países europeos, que están ahí en planta todos con gotero y están subsistiendo a base de los estímulos de Mario Draghi y comprando la deuda a expuertas, abriendo el grifo prácticamente si no hubiera un final, como si no hubiera un final. Entonces, ¿no crees que esto puede empezar a generar una nueva burbuja de deuda que nos puede afectar a medio largo plazo? Y ese medio largo plazo cada vez está más cercano, porque yo pongo el ejemplo del alcohólico que tiene problemas con el alcohol, va al médico y le dice, pues no se preocupe usted, le vamos a recetar 2 botellas de whisky cada día, se las toma y mañana vuelve y le vamos a dar otras 2. Entonces no haces más que agravar el problema. Entonces, si vas ingresando dinero prácticamente sin tino para que los bancos no tengan problemas, que es un poco pues el sistema circulatorio del sistema financiero, y esos bancos pues cogen el dinero y lo meten en deuda de los países, no haces más que acrecentar la deuda y supongo que habrá un límite, ¿no, Enrique? ¿Crees que sería perjudicial, que va a seguir siendo perjudicial el hecho de seguir aumentando estímulos o que hay que cortarlos porque estás resolviendo un problema, has arreglado una burbuja, pero estás creando otra, ¿no? No sé, es la pregunta que te hago. ¿Tú cómo lo ves? No, está claro que realmente los estímulos tienen cierta vigencia. Sí que es verdad que en el caso del Banco Central Europeo quizás han llegado demasiado tarde.
Si lo comparamos con la Reserva Federal, que lleva mucho tiempo inyectando liquidez al mercado y que, bueno, que ha tenido sus frutos, es decir, no desde el punto de vista de inflación, que son uno de los mandatos que tiene la Reserva Federal, pero sí desde el punto de vista del empleo, que se ha generado empleo en Estados Unidos. Japón, por otra parte, pues esa política expansiva también la lleva realizando desde hace mucho tiempo. Y realmente aquí en Europa, bueno, pues vamos a decirlo así, es muy reciente y digamos, no se ha entrado muy de lleno, ¿no? Se está haciendo, si te das cuenta, un poco a cuentagotas, ¿no? Sí, sí, de ahí que generalmente el mensaje que hemos oído de Mario Draghi es siempre que el Banco Central Europeo está dispuesto a actuar, pero en lo que es una actuación pura y dura tampoco se han concretado demasiado, ¿no? Sí. La idea es que en la próxima reunión de marzo, es decir, insistir un poco en dar estímulos al mercado, Sí, sí, sí. unos estímulos que se puedan traducir, evidentemente, no ya en el mandato de creación de empleo, que corresponde un poco a los estados, ¿no? Mediante, bueno, pues la búsqueda de reformas estructurales, pero sí la creación de inflación, Sí. que claro, se está viendo por un lado perjudicada porque no se estaba contando o no se estaba contando de forma tan directa con la caída del precio de la energía, ¿no? Que es uno de los componentes de generación de inflación. Con la caída del petróleo, evidentemente, pues no está propiciando que se produzca esa generación de inflación, ¿no? Entonces, yo entiendo que todavía el Banco Central Europeo tiene mucho mecanismo, es decir, no ha llegado a las cuotas, por ejemplo, de Japón, que incluso están comprando pues renta variable a los bancos, es decir, aquí se está comprando una serie de deuda pública muy limitada y evidentemente margen para actuar por parte del Banco Central Europeo hay y mucho, ¿no? Ya lo digo porque si lo comparamos con la Reserva Federal o el Banco Central de Japón, pues evidentemente la actuación pues sigue siendo muy laxa, ¿no? O sea que por ese aspecto entendemos que no hay peligro, incluso el mercado yo creo que aplaudiría pues una intervención mayor por parte del Banco Central Europeo. Exactamente, pero supongo que los estímulos tendrán un límite, que eso ya lo tendrá previsto Mario Draghi. Exacto, el límite es ni más ni menos pues generar una tasa de inflación, es decir, de crecimiento de la economía, que esa inflación se genere por el crecimiento económico, por el impulso económico de esas inyecciones de dinero, que evidentemente en el caso de Estados Unidos, que pongamos como el ejemplo más reciente, se ha alcanzado el pleno empleo y empezaba a tener cierta generación de inflación, sí, pues ha propiciado que se pusiese punto final a la política de estímulos y se iniciase la subida de tipos de interés. Hay que ver, evidentemente, ahora mismo en Estados Unidos cómo va a influir, obviamente, el tema China, obviamente el tema energético que se está generando, para ver si va a haber una progresividad en la subida de tipos, ¿no? O finalmente, pues tengan que volver sobre sus pasos, ¿no? Pero entendemos que en el caso concreto de Europa hay mucho margen de actuación por parte del Banco Central Europeo, sin que por el momento suponga que se esté generando ninguna inflación, porque la actuación, insisto, es muy laxa, ¿eh? Hasta que no se hable de medidas mucho más contundentes y veamos la repercusión que puedan tener en el mercado, no podemos decir realmente que se está generando una burbuja. Exactamente. Y me llama la atención que desde que subió tipos se lo pensó bastante. Bueno, le costó tomar la decisión a Janet Yellen de subida de tipos de interés. Creo que se está arrepintiendo de la decisión, pero claro, no puede dar marcha atrás y decir me equivoqué, pues vamos a dejar los tipos tal como estaban antes del 17 de diciembre. Pero he observado que si bien en otras ocasiones pues subían tipos en Estados Unidos, pues lógicamente el dólar se revalorizaba con respecto al euro, pero en esta ocasión nos ha ocurrido algo, no sé si te parece curioso o llamativo, que a pesar de esta subida de tipos en Estados Unidos, no solamente el dólar se ha revalorizado, sino que el euro le ha plantado cara. Y fíjate, ahora mismo tenemos ahí en el gráfico, estamos en 1,10, incluso pues con visos de llegar al 1,15. Ahora quizá el euro dólar, el par, pues no es lo más noticiable, pero bueno, me gustaría que lo comentaras porque tenemos que entrar en el euro libra, que eso sí que es noticia ahora para hacer buenas operaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, si te parece, Enrique, que es bastante curioso a los economistas, os llama la atención este hecho, porque claro, estamos ahí en situaciones diferentes, mercados europeos, mercados americanos, pero bueno, no deja de llamar la atención que fíjate, estemos en 1,10, hace pues prácticamente 2 meses y pico que ha subido tipos y esto no cambia el panorama, ¿eh?
Bueno, realmente lo que se está produciendo ahora mismo es, se dio punto y final al mantenimiento del dinero barato en Estados Unidos. Se está haciendo de una manera muy gradual, es decir, porque evidentemente el foco de atención viene de China, es decir, no puede, el mandato que tiene la Reserva Federal, que es tanto la generación de empleo como la inflación, digamos que ha conseguido uno de sus metas, que es la generación de empleo, está en pleno empleo en Estados Unidos realmente, pero el tema inflacionario, pues digamos que todavía no se está produciendo, ¿no? De ahí que en un momento determinado esas certezas que se podían tener de que subieran los tipos de interés de una forma progresiva a lo largo del 2016, bueno, pues ha quedado un poco en entredicho a la espera de ver un poco qué acontecimientos pueden surgir en China, ¿no? Es decir, en China ahora mismo el gran temor a nivel global, ¿vale?, es que se produzca una devaluación del yuan, ¿vale? Es decir, ya sufrimos una en el mes de agosto del 3%, que produjo pues, bueno, pues esa tormenta en los mercados. Y de la misma forma, ahora mismo hay inversores como George Soros que apuestan por una mayor devaluación del yuan. De hecho, nos encontramos con que, bueno, los futuros de divisa pues están dando una devaluación del yuan aproximadamente de un 4% a un año y de un 12% a 5 años, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahora mismo la política de Estados Unidos tiene que estar, primero, fortalecer en sí o que dé señales realmente de que el crecimiento americano es fuerte, robusto, y claro, vigilar mucho a la hora de aplicar la subida de tipos, porque a la hora de ser competitivo con otras economías, como es la China, que ahora mismo es la segunda del mundo, y que está pendiente, o la duda es de una posible devaluación, pues claro, a nivel competitivo quedaría Estados Unidos bastante tocada, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, teniendo en cuenta que dos aspectos, no se genera inflación y que de reojo se está vigilando un poco qué es lo que va a hacer China, pues hombre, realmente la divisa se va a mantener más o menos como está ahora a la espera de noticias. Exactamente, los gap bajistas que vivimos, pues fíjate, en las primeras 10 sesiones me parece que hubo 3 o 4 por el comportamiento de China, esa devaluación que dice que desastre, ¿no? Es que lo están buscando un poco para ajustarse al resto de economías, pero recuerdo que yo tuve que escribir pues la entrada del yuan en la cesta de divisas, que por fin, pues, después de mucha negociación han decidido entrar, porque recordemos que la economía china no es tan transparente como nos gustaría a todos, pero fíjate, recuerdo que el primer cruce era 6,73 y lo estamos viendo en el gráfico 7,21. Esto lo está buscando China para intentar ser todavía más competitivos una vez que están dentro de la cesta, pero no sé si esto... si miras la ponderación, el yuan tiene una ponderación relativa. Quizá pues la única noticia que había que pues Asia, digamos, yen más yuan, pues tienen mucha más ponderación que cuando estaba el yen solo, pero que si lo comparamos con euro, dólar, lo sumamos todo, el franco suizo, pues que bueno, que tampoco es que esté influyendo excesivamente, pero ¿hasta dónde crees que puede llegar? Porque, no sé, un yuan lo conocemos de hace poquito, es un invitado de última hora de la fiesta y claro, pues su evolución tampoco la tenemos muy controlada. Dicen las autoridades chinas que quieren seguir devaluándolo para seguir siendo competitivos, pero no sé si la entrada del yuan en la cesta de divisas pues puede marcar. Luego entraremos a hablar de la libra, si quieres, Enrique, pues no sé si es excesivo decir un antes y un después o simplemente pues es que entra una moneda nueva, se incorpora y no pasa nada. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, realmente dentro del proceso de cambio productivo que se está dando en China, es decir, estamos pasando de un modelo de exportación de manufacturas y de grandes inversiones a otro más sustentado por el sector servicios, ¿no? Ahora mismo en el PIB ya representa el 50%, ¿no? Sí. Y de lo que se pretende es de que la demanda interna tenga mayor influencia, ¿no? En su momento eso lo hicieron otras economías como Estados Unidos o Japón, ¿no? Es decir, está dentro de la normalidad de lo que se podría ser un país emergente a lo que es un país plenamente ya capitalista, ¿no? Sí. Entonces, sí que es cierto que el yuan, en nuestra opinión, según, ya te digo, varios
inversores, incluso quizás quien más largo lo fía esa posible devaluación de George Soros, le podría dar entre un 20 y un 30% de evaluación. Sí. Bien, es verdad que y hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el gobierno chino se encuentra cómodo en esa apuesta, teniendo en cuenta una cosa, que la deuda del país es en yuanes, o sea, no está dolarizada, como por ejemplo la de México en los años 80, cuando se produjo la devaluación del peso mexicano, al estar dolarizada, pues prácticamente no pudo hacer frente al pago de sus deudas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora mismo, con unas tasas de crecimiento del 7%, que ya las quisiéramos para nosotros, obviamente, y un paro en torno al 5 o 6%, todas estas estadísticas, como tú bien has dicho, cogidas con bastante papel de fumar, por el hermetismo que tienen los datos que dan desde el gobierno chino, pues hombre, sí que se puede intuir que el modelo de evaluación puede seguir en China durante bastante tiempo. Insisto, el componente que tenemos ahora mismo de seguimiento es lo que están descontando los futuros, ¿no?, sobre la devaluación del yuan. Hablamos de un 4% a un año y de un 12% en 5 años, ¿no? Que lo vayan a hacer de forma progresiva, pues hombre, eso también habrá que seguirlo en las próximas fechas, ¿no? Y eso generalmente va a crear, volviendo un poco al tema de la renta variable, pues que la volatilidad en el mercado sea importante. También hay que tener en cuenta una cosa, es decir, se está produciendo pues una salida de capitales importante desde China, ¿no? Sí. Y esa salida de capitales realmente se está invirtiendo. Se está invirtiendo en Europa, se está invirtiendo en Estados Unidos, se está invirtiendo en España, es decir, tenemos el ejemplo de la toma de posiciones en NH Hoteles, en Telefónica, recientemente en el sector inmobiliario, el grupo Wanda, pues bueno, no ha salido bien lo de Plaza España, pero bueno, sigue pendiente de la operación Campamento. Se habla de que, bueno, en un momento determinado un complejo turístico del Levante podría ser objeto de deseo. Es decir, el dinero en China, pues ahora mismo también está buscando rentabilidad, está buscando también fuera de sus fronteras, ¿no? Insisto, el gobierno chino también se encuentra a gusto en la situación en la que estamos ahora mismo. Y no sería descartable, insisto, que se produjeran devaluaciones en la divisa. ¿Hasta qué nivel? Pues eso ya es más complicado de predecir. Vamos con el tema político. Me gustaría, se ha hablado mucho y a ti te habrán preguntado por activa y por pasiva, oye, mira, el hecho de que haya tanta incertidumbre a la hora de formar gobierno aquí en España, ¿esto influye a la hora de ver los números del IBEX 35 en este caso? Porque, lógicamente, la incertidumbre política aquí, pues al DAX tampoco le afectará mucho o al S&P 500, pero... lo han comentado, nos lo comentan, vemos noticias, tanto en prensa, en radio y televisión, pero ¿hay algún dato empírico con el que puedas demostrar que sí está afectando? Por ejemplo, nos fijamos en el volumen de inversión del IBEX en 2013, 2014, por ejemplo, 2015. Y entonces el dato empírico sería, pues mira, hubo 1.000... Vamos a poner números redondos, 1.000 de entrada en el IBEX y fíjate, en febrero de este año 2016 hay 880, por ejemplo. Que si tenéis los analistas, los expertos, algún dato empírico que os asegure que realmente está afectando, pero afectando empíricamente, no que decir, pues mira, yo iba a invertir en tal, pero bueno, me lo he pensado mejor, a ver si se arregla el gobierno, a ver quién sale y tal y cual. O sea, eso no sirve, sino datos empíricos que veáis con números de menor volumen, por ejemplo, desde el año pasado o a este, Enrique. Sí, vamos a ver, de lo que sí se tiene conciencia ahora mismo, quizás no está influenciando o no se está recogiendo la incertidumbre política en este momento en lo que pasan los índices, porque hay otros focos de atención mucho mayores, ¿no? Aún así, todavía estamos en un periodo de posibilidad de pactos, de posibilidad de configuración de gobierno, que de no producirse y de volver a unas nuevas elecciones, pues sí que generaría a lo mejor mayor tensión. Lo que sí hemos recibido, por ejemplo, muy claramente, es una subida de la prima de riesgo, que es una realidad. Hemos recibido un toque de atención de Moody's la semana pasada, en poner en perspectiva un poco. Ya en su momento retrasaron su valoración hasta después de las elecciones y ahora mismo está en perspectiva pues la valoración de
de la nota que le puedan dar a España. Eso, evidentemente, lo que sí va a producir es que inversiones directas, no ya hablamos en valores concretos del mercado, sino inversiones directas, como pueda ser a nivel de inversores extranjeros, Sí. pues estén esperando realmente o paralizando esas inversiones que tenían planeadas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una realidad y eso es totalmente, Empírico. claro y empírico, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora mismo, como tal, el índice quizás no ha recogido esa tensión porque estamos en un periodo que, bueno, establece la ley, que es el que es, se están reuniendo, se está intentando llegar a una serie de pactos, que veremos a ver en qué acaban, pero sí que es verdad que si llegamos a unas nuevas elecciones y sobre todo de esas elecciones pues sale una película parecida, pues hombre, ahí ya sí que lo notaremos directamente en el selectivo, ¿no? Principalmente por una serie de razones, es decir, el crecimiento, la recuperación española en los últimos 2 años está pendiente de que se produzcan y que se sigan produciendo reformas estructurales, ¿no? Sí, y sí, nos sí. lo vienen diciendo, bueno, pues de prácticamente todos los ámbitos, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la propia Unión Europea, ¿no? Que son nuestros socios más directos, y evidentemente, según cómo salga el color de gobierno que salga, pues eso se valorará y positiva o negativamente en la cotización de nuestras acciones, ¿no? Pero lo que es la inversión directa, sí que ahora mismo se está viendo una paralización de la inversión. Ahí está. Pero bueno, quizá el tema de la incertidumbre no sea tal si, por ejemplo, pues no llegaran a un acuerdo y dijeran, pues elecciones, y las elecciones las tuviéramos en 15 días, pero es que para ir a un nuevo proceso electoral nos tiraríamos pues hasta junio, pues con todo lo que conlleva pues un proceso electoral, que fíjate, correcto, para cumplir con el plazo. hay, Eso quizás sea lo más grave, ¿verdad, Enrique? es lo más grave hasta cierto punto. Es decir, sí que es verdad que el gobierno saliente dejó aprobados los presupuestos para este 2016, ¿no? Sí. Con lo cual, pues un gobierno en funciones se tiene que ajustar a lo que hay, ¿no? Sí. Y son unos presupuestos que, bueno, más o menos estaban bendecidos por Bruselas, ¿no? Entonces, en lo que es este año 2016, digamos que el gran miedo o el gran foco que era la generación de déficit, pues bueno, con estos presupuestos, pues digamos que está bastante acotado. Evidentemente, si nos vamos a un plazo mayor, y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es de la repetición de unas posibles elecciones que sacaríamos adelante en claro o si seguiríamos en la misma foto, ¿no? O si varía poco, con lo cual estaríamos estancados en un bucle constante, ¿no? Y sí que es cierto que lo apremiante, pues son esas reformas que nos exigen que, de no producirse, pues generarían evidentemente una elevación de la prima de riesgo, independientemente de que tengamos ahora mismo el respaldo del Banco Central Europeo, pero bueno, a la hora de financiarlos en los mercados resultaría mucho más gravoso y evidentemente a la hora de inversiones, sobre todo internacionales, lo que más miedo da pues es la incertidumbre o la falta de seguridad jurídica que se pueda producir, ¿no? Pues sí que sería un factor que evidentemente la senda de crecimiento que veníamos llevando con un objetivo que se planteaba por encima del 3% de crecimiento, pues se queda en entredicho. Esto no es Bélgica, es decir, tenemos el ejemplo belga, que tardaron muchísimo tiempo en generar gobierno, creo que es el récord prácticamente a nivel mundial de un país sin gobierno, en diferentes elecciones, pero claro, la estructura económica de Bélgica, pues digamos que no es la misma que España, ¿no? Que ahora mismo está inmersa en una serie de reformas que se están pidiendo, aparte de las que ya venimos desarrollando, que posiblemente nos llevarían la delantera en Bélgica. Es decir, la gran paradoja es que en Bélgica prácticamente la economía pues alcanzó registros de crecimiento pues muy, muy importantes, aún no teniendo gobierno, ¿no? Eso en el caso español consideramos que no se va a dar, obviamente. Ahí está, es que estructuralmente pues ya prácticamente lo tienen todo hecho y además hay elementos que son inamovibles, que gobierne quien gobierne pues no van a cambiar y eso lo saben los inversores, que bueno, que da igual que se tiren, bueno, una barbaridad de lo que estuvieron. De todas formas, el ciudadano medio estaba encantado de no tener gobierno, ¿eh? Es verdad, yo estaba encantado porque decía, pues mira, sí, claro, como están en funciones, no pueden hacer leyes, no pueden legislar, no pueden tal, pues estás ahí y vives pues tranquilo
tranquilo porque no hay ninguna sorpresita con el boletín oficial del estado suyo. De todas formas, los americanos seguramente viendo pues lo que estamos atravesando aquí en España con el tema político nos dirán pues y os quejáis vosotros porque fíjate lo que tenemos nosotros planteado. Vamos a tener hasta prácticamente junio, julio las primarias en Estados Unidos y seguramente hay un escenario inédito, lo que vamos a tener el 8 de noviembre en la elección final del candidato republicano y el candidato demócrata. Yo estoy siguiendo atentamente las primarias y no está claro ni en republicanos ni en demócratas. Donald Trump parece ser, bueno, ganó ayer en Nevada y además por mayoría. Ted Cruz y Marco Rubio, que están ahí, pero prácticamente los triplica en todos los estados, elección tras elección de las 4 que ha habido. A ver qué ocurre el 1 de marzo, que es el supermartes, que allí pues ahí me parece que son 10 o 12 estados que a la vez pues votan y entonces ahí pues se verá un elemento importante a la hora de medir, porque estos son pues estados más o menos, no es que voy a decir que vamos a decir pequeños, pero los que un poco abren el fuego. Y en el lado demócrata daba la impresión de que Hillary Clinton, sin bajarse del autobús prácticamente, se iba a alzar con la candidatura, pero tenemos ahí a Bernie Sanders que le está mojando la oreja. No lo va a tener tan fácil, pero bueno, se le están complicando las cosas. Entonces tendríamos pues a un personaje como Donald Trump que vamos a pues ser suave diciendo que no gusta a todo el mundo, y también pues por el lado demócrata pues una persona que además se declara socialista, que para un país como Estados Unidos pues que tampoco es como muy recomendable a la hora de presentarte como presidente. Entonces ¿estáis notando los expertos algo más de incertidumbre por los primeros datos que vamos conociendo en las primarias, Enrique? Correcto, eso, aunque a día de hoy no es un foco de atención por parte del mercado, sí que es verdad que se da la paradoja de que ninguno de los candidatos, ni por un lado ni por otro, gusta a Wall Street. Sí. Con lo cual, tanto desde el punto de vista de Donald Trump, que evidentemente pues podríamos calificarlo en su discurso de un discurso, vamos a decirlo así, populista, sí, ¿no? Que no tiene demasiado sentido en lo que propone, pero que evidentemente pues está llevando a un electorado ese mensaje que parece ser que está gustando, ¿no? Sí, sí, sí. Por el otro lado, que se podría pensar en su momento que Hillary Clinton lo tenía prácticamente hecho, es decir, de haber salido o de salir Donald Trump contra Hillary Clinton, pues prácticamente no tendría color. Sí que es verdad que se ha destapado un nuevo contrincante, que es Sanders, que está plantando cara en todo lo que es la elección a candidato por el Partido Demócrata, ¿no? Efectivamente, tú lo has definido bien, ¿no? Ahí en Estados Unidos, si no lo podríamos ni siquiera, en comparación a la Europa que conocemos, declararlo socialista, sino que es un candidato que quizás pues podría estar más del lado socialdemócrata, sí, con una economía obviamente capitalista, pero que sí que es verdad que ha puesto en tela de juicio pues los excesos que se han dado en el mercado americano, y que defiende claramente pues lo que pueda ser la cobertura sanitaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese discurso en los Estados Unidos, pues sí, efectivamente se considera radical, ¿no? Sí, sí. Algo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora mismo es una carrera muy larga, porque el proceso de elección de candidatos es relativamente extenso, y lo que empieza en un momento, al traducirse en una maratón, en una carrera de fondo, pues puede cambiar en las siguientes elecciones en los diferentes estados, ¿no? Sí, 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 sí. Sí que es verdad que por poner un favorito, vamos a decirlo así, y quizás un personaje que menos desagradaría al mercado, pues podríamos apostar por Hillary Clinton, que creemos que ha de ser pues la candidata claramente del Partido Demócrata, y seguramente pues será la próxima presidenta, ¿no? Y más si lo comparamos con un contrincante, con Donald Trump, ¿no? Entonces ahí no habría color ninguno, ¿no? Y bueno, la reelección, o en este caso la elección de
de Hillary Clinton, yo creo que no tendría ningún tipo de contestación, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo en el mercado, insisto, esto es una carrera de fondo, es muy largo, es tedioso, muchas veces el proceso de elección, y bueno, pues ahora mismo quizás llama mucho la atención por el aspecto de los candidatos que están desarrollando la batalla, ¿no? Sí. Hoy por hoy no es reseñable para el mercado. Perfecto. Habrá que esperar al supermartes, que ya me parece que hay 20 estados, hablo así de memoria, pero más de 10 seguro que celebran elecciones el mismo día, y hay ya estados importantes y se puede ya calibrar un poco cómo van las pues posibilidades de cada uno, que además en el lado republicano prácticamente hay un personaje, un candidato que renuncia en cada estado que se producen las elecciones. Vimos el último Jeff Bush que se marchó, el hermano del presidente, e hijo también de un anterior presidente, y esto pues como quien dice, no ha hecho más que empezar. ¿Y qué te iba a preguntar, Enrique? Vamos con el Brexit, porque ya la palabra nos sonaba algo cuando se comentaba que Grecia estaba en una situación delicada, que igual salía del euro, que igual salía de la Unión Europea. Después empezamos a tener otro tipo de problemas con la crisis china y tal. Se olvidó Grecia, pero Grecia siempre ha estado ahí, como decía un clásico de la literatura, y no se ha ido, y siguen con un montón de problemas. Pero ahora, el 23 creo que está planteado, Cameron ha planteado el referéndum, y bajo mi punto de vista, que no soy un experto, pero creo que al Reino Unido no le interesaría salir de la Unión Europea, porque sería perder un montón de consumidores y un mercado potencial que lo tiene ahí a la vuelta de la esquina, que no le viene nada mal a su economía, ya que están fuera de la eurozona, están pues funcionando con la libra. Pues no sé si esto sería una bomba de relojería, el hecho de que salga el Reino Unido, no solamente para el resto de la Unión Europea y no solamente para ellos, pero ya lo estamos viendo en los cruces, que los inversores avispados que vieron la jugada y apostaron a la baja por la libra, pues se han embolsado una buena cantidad de pasta, ¿eh, Enrique? Correcto. Sí que es verdad, como dato a tener en consideración, las exportaciones que realiza el Reino Unido a la Unión Europea son del 13%, ¿vale? Y la reciprocidad sería del 3%, es decir, lo que la Unión Europea exporta al Reino Unido. Con lo cual, claramente la balanza, ante una hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea, evidentemente sería perjudicial para todos, eso es una realidad, pero realmente los más perjudicados, sería el propio Reino Unido, ¿no? Aquí quizás la batalla, y es ya un poco una opinión personal, quizás es un juego también de poses, ¿no? Por parte de los actores que estamos viendo, ¿no? Un juego de póker, una partida de póker. Exactamente. Yo creo que más pose que realidad, y me explico. Es decir, sí que es verdad que el Reino Unido siempre se ha considerado un escalón por encima o diferenciado del resto de la Unión, ¿vale? Por su singularidad. Ellos no aceptan el cambio de su divisa, la libra es una moneda fuerte. Ellos miran mucho a lo que es los mercados asiáticos, el complejo de la Commonwealth, tiene una relación con Estados Unidos muy estrecha. Digamos que la relación con Europa culturalmente pues no es la más cercana, ¿no? Sí. Entonces, sí que es verdad que ante los nuevos movimientos que se han producido los últimos años en situación de crisis, pues como en todos los países de Europa, unos más que otros, pues ha surgido una ala populista, ¿no? Sí. Realmente el Reino Unido, o el sentimiento que tienen algunos habitantes, o una gran mayoría de los habitantes, es que muchos ciudadanos de la Unión Europea que han ido libremente a trabajar a su territorio se están aprovechando de pues una clara nivel de bienestar y de servicios sociales, ¿vale? Que están financiando los propios ciudadanos británicos, ¿no? Eso ha quedado muy bien vendido, ¿no? Ante las negociaciones que ha realizado Cameron en Bruselas, ha quedado muy acotado. Y luego hay una parte que se le ha dado menos importancia, que es que en el actual marco regulatorio que se plantea en los mercados financieros en la Unión Europea, la Citi se ha visto amenazada, ¿no? Tal, que es un ente muy independiente, con lo cual ahí también ha habido presiones
para quedar, como finalmente han quedado, pues un poco al margen de todo lo que es ahora mismo el control del sistema financiero, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha llegado a un acuerdo que evidentemente ha vendido Cameron en el Parlamento. Sí. Han surgido una serie de, vamos a decirlo así, de actores nuevos que no están de acuerdo dentro de su partido, como el propio alcalde de Londres, Sí. pero el propio alcalde de Londres ha hecho unas declaraciones diciendo que va a hacer campaña a favor del no, como posibilidad de una vuelta a las negociaciones. Okay. O sea, no se trasluce una ruptura realmente con Europa, sino mejorar lo que ya se viene acordado, ¿no? Lo que se trae acordado, ¿no? Si tenemos en cuenta desde este punto de vista de que más de la mitad del Parlamento del área conservadora está a favor del acuerdo, le tenemos que añadir los laboristas y le tenemos que añadir el Partido Nacionalista Escocés, que tiene una representación importante en el Parlamento. Solamente con estas tres marcas, es decir, la mitad de los conservadores, los liberales, que obviamente están, el Partido Nacionalista Escocés y los laboristas, el referéndum debería salir hacia adelante, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo lo que entiendo es que es una pose, al Reino Unido le interesa estar en un grado diferenciado de Europa, que yo creo que ha conseguido, y creo que igualmente es una mala noticia, ¿no? Porque se abre la puerta, pues bueno, a que los diferentes estados pues hagan un poco sus reclamaciones y veremos a ver cómo acaba. Sí, sí, sí. Pero en mi opinión personal entiendo que no se debe producir una salida del Reino Unido. Evidentemente lo que ha producido en el corto plazo, y seguramente vamos a ver movimientos a medida que se vayan produciendo encuestas de cómo va siendo la valoración de la permanencia o no, sí, pues veremos movimientos en la libra en una o en otra dirección, ¿no? Pero yo creo que realmente el movimiento de la libra, en esa tendencia bajista, que le podría llevar a lo mejor respecto al dólar a la cotización del 1,34,5, ¿vale? No debería de ser mucho más, ¿no? Okay. Y sobre todo, el planteamiento es que yo entiendo que no se va a producir una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bien, me apunto la porra. Estamos pidiéndole a todos los analistas una porra, como hacemos con el Barça Madrid también. Pues mira, vamos a hacerla con el Brexit. Yo también me inclino a pensar por eso, que no va a salir. Será pues como una jugada de póker, faroles por aquí, faroles por allá, pero al final pues nada, todo quedará en agua de borrajas seguramente. El desenlace lo tenemos a final de junio. Y Enrique, antes de terminar, unas recomendaciones para los inversores que andan muy preocupados, preguntando pues prácticamente de todo. Mira, este mercado va a seguir bajando, se ve algún tipo de suelo en el que nos podamos apoyar para pensar de otra forma nuestras inversiones, nuestras operativas. Y qué hacer en estas circunstancias. Lo que te preguntaba al principio, si es mejor estar en liquidez y esperar tiempos mejores o hacer algún tipo de operaciones muy concretas o irse de vacaciones, porque aquí, fíjate, hoy el IBEX 35 vuelve a perder un 3%. Ves el DAX, pues también para echarse a llorar, el CAC 40. La bolsa en Italia, el FTSE MIB también está por los suelos. Y aquí pues dice, pues es que no me puedo agarrar a ningún mercado europeo. Y echas mano de Estados Unidos y también están ahí cojeando. No están en la EUBI como nosotros, pero ellos están en planta con gotero. Tampoco es que estén sanos. Entonces, recomendaciones, Enrique, para, digamos, el próximo mes o un corto plazo, más o menos, las tuyas y de Gaesco. Volveríamos un poco al inicio de la conversación, ¿no? Es decir, yo creo que es ahora, nuestra opinión, es el tiempo de los inversores. Y de aquí quiero hacer una diferenciación con el especulador. Sí. ¿Vale? El especulador que va viendo la posibilidad de rebotes o de operaciones en el corto plazo, pues claro, va a jugar con muchas variables. Puede parecer que hay precios muy atractivos, pero evidentemente el especulador va a ser un inversor de corto plazo y se va a poner muy nervioso con caídas adicionales que se pueden producir. Pues ahora mismo tenemos el referente del precio del petróleo. Sí que es verdad que hay un suelo en la zona de los $26. Sí. Hay quien da o vaticina que podría caer incluso a la zona de los 20, pero bueno, ahí tenemos un principio de suelo en lo que es el petróleo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en un mercado tan volátil como el actual, el especulador pues puede soñar con el mercado, ¿no? Todas las noches, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, pensamos que es tiempo del inversor, es decir, hay que analizar
evidentemente que la caída ha sido muy, muy vertical en un espacio muy corto de tiempo. Evidentemente hay determinados valores que quizás, en nuestra opinión, pues han visto muy sobrepasados, ¿no? por la situación que se está produciendo, que insisto, sobre una serie de conjeturas, certezas no hay ninguna, ¿no? Se da por hecho que podemos entrar en recesión, se da por hecho que puede haber una devaluación en China, se da por hecho que se puede caer el petróleo a los $20, se da por hecho que puede haber un rescate bancario en Europa, es decir, son ciertas conjeturas que han producido que quizás el mercado se haya pasado de frenada. ¿Vale? Dos consideraciones a tener en cuenta. El IBEX, la zona del 7.500, ¿vale? Es una zona clara de soporte, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, nos mantenemos más o menos cercanos a esa zona. Sí que consideramos que se puede ir haciendo cartera sobre estos niveles, es decir, no se trata de entrar muy fuerte en el mercado, pero sí tomar posiciones en determinados valores, independientemente de que pueda haber una caída adicional, porque con un mercado tan volátil, en el cual, pues bueno, se está dando la circunstancia inclusive, que lo hemos comentado en otras ocasiones, que muchos fondos soberanos de países relacionados directamente con el petróleo, países árabes, Noruega y demás, están deshaciendo posiciones porque hay una falta de liquidez importante en sus cuentas, ¿no? Y eso está retroalimentando también las caídas del mercado. Es decir, hay posiciones vendedoras por necesidad de liquidez, no por otra cosa, ¿no? Entonces, en un mercado tan volátil sí que se puede realizar una estrategia de ir tomando posiciones en determinados valores, no muy agresivamente, porque cabe la posibilidad, efectivamente, de que haya una caída adicional que a lo mejor el 7.500 pues lo pase por encima, ¿no? Si eso es así, mantener la calma, seguir con la posibilidad tomando posiciones en esos mismos valores, porque estarían aún más atractivos y con una mejor valoración, ¿vale? Y evidentemente la teoría invita pues a ser inversor, es decir, tener un horizonte temporal del medio plazo, porque seguramente con total seguridad se va a ganar dinero, ¿no? El que sea ahora mismo un inversor especulativo de corto plazo, le auguro tardes complicadas. Desde luego, pero bueno, por lo menos, Enrique, no nos vamos a aburrir. Los que estamos metidos en estos menesteres económicos no nos aburrimos. Yo, desde luego, me levanto cada día y digo, a ver qué sorpresa tengo preparada hoy. Gap bajista en China, que por las mañanas en las aperturas de mercados tengo que ver pues todo lo que ha hecho Asia, también los cierres de Wall Street, pero bueno, que nada, que vivimos tiempos interesantes y nada, que no hay que preocuparse, que esto pues sigue su curso y nada. ¿Qué te digo, Enrique? Que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de economía, de radio, de televisión, de vídeo aquí en bolsa.com y nada, nos encontramos en el próximo webinar, si te parece. ¿De acuerdo, Enrique? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, pues despedimos al amigo Enrique Hinojosa y nosotros hacemos lo propio en bolsa.com. Ya sabes que en cuestión de minutos pues volvemos con el nuevo webinar, en este caso con el amigo Ricardo González, director de bolsa.com. Este encuentro digital ya puedes consultarlo en bolsa.com, Financial RTV, todas nuestras redes sociales y nada, y en cuestión de minutos lo que decimos que volvemos contigo. Hasta entonces, muy buenas tardes.